Muy bienvenido a nuestro tiempo de encuentro, de reunión a través de estos medios de comunicación digitales. Cada domingo estamos con ustedes conectados a través de esta vía, así que queremos darle la más calurosa, como hace tanto calor, calurosa bienvenida a este tiempo de verano, de estar juntos, de poder conversar, de poder compartir, de disfrutar estos tiempos de comunión, de conversación, de palabra, de alabanza, de cántico, de oración y de reflexión de la palabra. Y yo quiero en este día compartir con ustedes una palabra que usamos a diario. Hay muchas palabras que nosotros usamos diariamente y que necesitamos conocerla y tenerla eh, en nuestro vocabulario, la tenemos en nuestro vocabulario, pero a veces desconocemos la profundidad de lo que estamos hablando. Y la palabra es indiferencia. Eso es lo que yo hoy quiero compartir con ustedes. La indiferencia, quiero definirla, es aquel sentimiento de permanecer inmóvil, tanto en movimiento como en sentimiento, ante alguna situación, idea o persona, en la forma negativa de diferencia. Indiferencia, sin diferencia. Podemos encontrar muchísimos sinónimos de esta palabra como frialdad, desdén, insensibilidad, indolencia. Y Jesús también habla de este tema y lo hace justamente con un ejemplo. Él puso un ejemplo para hablarnos de esta palabra que se llama indiferencia. Y el ejemplo que él puso está en Mateo 11, del 16 al 17. Ustedes los que viven en esta época, estaba diciendo a la gente que le estaba escuchando, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y les gritan a otros niños, tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron, cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Lo que le estaba diciendo, mira, primero le está diciendo, ustedes son como niños, están viviendo en estos tiempos y en esta época como niños. Y le pone el ejemplo de estos niños que están jugando y que están tocando una flauta y estos niños que están tocando la flauta quieren hacer participar a los demás niños y él dice, mira, vengan a bailar con nosotros y, y aun cuando sean canciones alegres o canciones tristes, ustedes no se conectan. Eso le está diciendo, ustedes no se están conectando con la realidad. Y la crítica que hacían a Jesús lo comparaban con Juan el Bautista, cómo era Juan el Bautista y cómo era Jesús. Y a ambos los criticaban a Juan Bautista por su forma de vestir, por su comida, por cómo comía, lo que comía, y lo mismo hacían con Jesús. Aun cuando uno era diferente al otro, la crítica estaba ahí permanente con ellos. ¿Y por qué este tema de la indiferencia? Porque creo que vivimos una época, tal como Jesús se lo dijo a su gente, a sus discípulos y a la gente que está alrededor de él hace 2000 años, estamos viviendo una época que somos como niños. Somos indolente, inconsciente, indiferente a lo que está a veces sucediendo alrededor nuestro. Y la palabra de Jesús es justamente una palabra que vino a estar cerca de las personas. Fue un Jesús que vivió con la gente, que estuvo cercana a ellos, no fue indiferente a la situación que vivían las personas, vino a mostrarnos el reino de Dios, pero vino a hacerlo con ejemplo, vino a hacerlo con cercanía, con permanencia, con la gente, conociendo sus temas, sus dificultades, sus enfermedades y lo que estaban viviendo. El llamado para nosotros también es hoy día, es no ser como niños, no ser indolente, prestar atención a lo que estamos viviendo, a los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos complejos, difíciles de pandemia, tiempos de problemas sociales, económicos,
y ahí la gente alrededor nuestra tiene necesidad. Y tiene una necesidad de escuchar una palabra de gracia y una palabra del Evangelio. Jesús no fue indiferente. Y hay un coautor argentino, León Gieco, que compuso en el año 1978 un himno que ha hecho historia y que se llama Solo le pido 10, una canción que cantan y muchos cantantes. Fue cantada por muchos cantantes hasta el día de hoy y también por gente del folclore. La letra es contundente y su letra es una oración a no permanecer indiferente. Él lo veía con la indiferencia de su oración, solo le pido a Dios que no seamos indiferentes con la guerra, con lo que están pasando, con las guerras y con los conflictos entre una nación y otra, incluso dentro de una misma nación de la guerra. También le pedía a Dios de no ser indiferente en relación a la justicia, a tantos actos de injusticia, y también en relación al futuro. Creo que es una canción folclórica, popular, muchos de ustedes que a lo mejor la conocen, y algunos no la identifican, creen que estas canciones tienen una connotación política, social, pero creo que es un llamado del cristianismo para estos tiempos de vivir, de no ser indiferente. Vivimos tanta indiferencia en relación por ejemplo, vemos en la pandemia que hay jóvenes que hacen fiestas clandestinas siendo indiferentes a lo que pueden producir a sus propias familias, a sus abuelos, a sus padres, transmitiendo la enfermedad, porque hay indolencia, hay indiferencia. Y el llamado del cristianismo, lo que vino a hacer Jesús, fue justamente a sacarnos de esta indiferencia. El primer y gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, y eso es lo que queremos hacer los cristianos, y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso nos lleva a no ser indiferentes. Por eso yo quiero invitarte a escuchar esta canción de este cantautor argentino, León Gieco, y que es una canción que nos habla de la indiferencia. Esta canción la escuché siempre cuando joven, y algunos siempre la identifican contra las luchas sociales y políticas, pero yo siempre la identifiqué como un llamado de Jesús, del cristianismo, a no ser indiferente con lo que está alrededor nuestro. Y es lo mismo que les dijo Jesús a los que estaban cercanos a ellos: no sean niños, no sean como las personas de esa época, que hoy día también a veces somos como niños. Somos indiferentes a lo que está sucediendo alrededor nuestro. Así que yo quiero ahora invitarlo a que escuchemos esta canción. Resignifica esta canción de la indiferencia, que es una canción que el autor está hablando de una indiferencia con lo que está pasando alrededor nuestro, con nuestro prójimo, con nuestros países, esta indiferencia en relación a la guerra, a la justicia y a tantos temas. Pero tú y yo podamos ver que no debemos ser indiferentes a estos temas y a estos problemas, sino que hoy día necesitamos mostrar el camino de iluminación, que es el camino de Jesús, que justamente es un camino que no tiene que ver con la indiferencia, sino que al contrario, es un camino que acompaña. Así que bienvenido, escucha esta canción y resignifica esta tan linda canción para que tú y yo la podamos escuchar y meditar en este momento. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no
después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente. es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Señor, nos ponemos en oración a ti. Primero que nada, darte gracias por la vida que nos das, Señor, y darte gracias como nos sostienes a pesar de los duros momentos y caos que estamos viviendo a nivel mundial. Tantas pérdidas de seres queridos, Señor, cercanos, familiares, amigos, Señor. Pero ahí estás tú, Padre Santo. Tu perfecta voluntad es que nos perfeccionemos cada día más, Señor, y eso es lo que tú quieres lograr para estar cerca tuyo algún día, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, por todo lo que nos das día a día, por el sol, la luz, la tierra. Gracias, Padre. Amén. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche
noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, está para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin reposo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Y yo amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, ¿a qué le temo si cuida de mí? Cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, ¿a qué le temo si cuida de mí? Cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, ¿a qué le temo si cuida de mí? Cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Les deseo invitar a escuchar un testimonio de un joven que canta canciones populares. Él se llama Camilo Echeverry. Él forma parte de la familia de Ricardo Montaner. Él es casado con una de las hijas de Ricardo Montaner. Ellos como familia han cantado una linda canción que se llama Amén, y es una canción que habla de la búsqueda de Dios. Pero Camilo, él canta canciones populares, y él ha ganado un Grammy frente a personas muy relevantes, muy importantes de la música. Quiero que escuchen el testimonio cuando a él le entregan este Grammy. Muchas felicitaciones a todos, y el Latin Grammy es para Tutu, Camilo, John Leone y Richie López, compositores. ¿Dónde me paro? ¿Dónde estoy acá? ¿Me escuchas? ¡Wow! Gloria a Dios, Padre, gracias. ¡Wow! Oigan, yo, ¡wow!
Qué fuerte esto. Dios me reconoce en público porque yo lo busco a Él en lo privado y en lo secreto. Ese es el único secreto que hay. Quiero darles las gracias a mis papás por la paciencia, a mi hermana también por creer en los sueños de un niño que empezaba a tocar guitarra chiquito. Gracias por el esfuerzo. Gracias a mi esposa, a Ricardo Montanera, a la familia Montanera, hecho a mano, a Colombia, a la tribu, los amo. Gracias por apoyarme. A Colombia les mando un abrazo gigante en esta situación compleja que estamos viviendo. A San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todos los países que estamos enfrentando lo que estamos enfrentando. Los abrazo. Gracias a la academia. Muy bienvenido a nuestros tiempos de avisos comunitarios. Bien, llegó tiempo de verano, tiempo de algunos van a salir de vacaciones. Nosotros seguiremos con nuestros cultos dominicales vía YouTube a las 11 de la mañana, así que vas a recibir siempre tu link. Así que bienvenido a nuestros cultos dominicales los días domingo a las 11 de la mañana. También queremos seguir orando durante el verano en nuestras reuniones de oraciones los días jueves a las 7:30 de la mañana. Y esto lo sabemos a través de Zoom. También puedes escribir a través de tus oraciones, a través de la plataforma WhatsApp. Así que también queremos durante el verano estar conectados a través de nuestro café de búsqueda los días sábados a las 20 horas. Así que si tú quieres conectarte con nosotros en un tiempo de personas que quieren buscar, andan en búsqueda, bueno, ahí tenemos un buen diálogo los días sábados a las 20 horas. Y nuestro culto para nuevos, que es los domingos a las 20 horas. También durante el verano vamos a continuar con nuestros cultos de los días domingos a las 20 horas. Así que si tú quieres unirte, recibe el link o pide el link para estar conectado con nosotros. Así que conéctate con nosotros a través de estos medios digitales. Y también si quieres escríbenos a contacto@iglesiacantagallo.cl. Bien, bienvenido verano, bienvenido vacaciones a los que pueden disfrutar de vacaciones y también bienvenido a nuestros cultos de verano que vamos a seguir en contacto con ustedes a través de esta vía. Gracias. En nuestro tiempo de ofrenda, pensemos en las bendiciones que Dios nos brinda cada día y en aquellos más necesitados que no tienen el sustento para su familia. Ofrendemos lo que Dios nos ha brindado para compartir sus bendiciones con aquellos que lo necesitan y mostrarles al Dios que lo ve todo y que no les abandona. Con nuestra ofrenda engrandecemos a Dios y hacemos crecer nuestra iglesia. Bendiciones a todos. Hemos llegado al momento de las lecturas bíblicas. Para eso queremos que tú abras tu Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos. Marcos capítulo 14, del versículo 53 al 65 es la primera lectura. La segunda lectura es una continuación en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 15, del versículo 1 al 15. Así que abre tus Biblias y escucha la lectura de la palabra del Señor. Buenos días. La lectura de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, del verso 53 al 65. Y dice así: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales, sacerdotes y ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo:
no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Nuestra segunda lectura sigue en el libro de Marcos, el capítulo 15, del verso 1 al 15. Y dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal les ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Esta es palabra de Dios. Damos gracias, Señor. Bien, llegó el tiempo de la predicación de la palabra y quiero presentarles al predicador. El predicador es Esteban Álvarez, él es pastor de la Iglesia Anglicana de Antofagasta y él nos va a predicar en este verano una serie de sermones acerca de Jesús. Y los nombres de los sermones es: Jesús es justo, esperanza, Jesús es siervo, Jesús es ungido y Jesús es santidad. Así que prepárate tú para escuchar el sermón de hoy, para saber por qué Jesús es justo. Para introducir el tema de hoy, me gustaría que puedan tomarse unos segundos para pensar en la mayor injusticia que hayan experimentado desde su punto de vista en algún momento de sus vidas. En la mayor injusticia que hayan experimentado desde su punto de vista en algún momento de sus vidas. ¿Cómo fue? ¿Cuándo pasó? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo te sentiste? Etcétera. Y mientras piensan, déjenme contarles algunas injusticias que he experimentado en mi vida antes de ser pastor. Primero, cuando estaba en el colegio, fui convocado a participar en un campeonato de atletismo interescolar en el Estadio Nacional, ya que yo hacía salto alto por mi colegio. Y el día de la competencia estaba listo para competir y me dicen desde la organización que no podía saltar porque mi entrenador no estaba presente. Estaba inscrito, estaba presente con todo el equipamiento necesario, pero mi profesor había tenido que salir del estadio a llevar a una compañera a la clínica porque se había lesionado. Y al no estar él presente, no me dejaron competir, no me dejaron saltar. Y justo ese año el ganador de salto alto saltó 1,70 m,
que era lo que yo saltaba generalmente. Por lo que sentí una tremenda injusticia al no dejarme competir por algo que no dependía directamente de mí. Segundo, cuando estaba viviendo en Irlanda del Norte, recuerdo haber coordinado con el ex rector del CEP que yo iba a volver a Santiago a estudiar por un año en ese seminario, para luego volver a Belfast Bible College a terminar mi seminario o estudios bíblicos, por lo que necesitaría una beca por ese año que estaría en Santiago. Frente a lo cual estoy seguro que él me dijo que no tenía problema, que la tendría. Pero cuando llegué a Chile y le pregunté del tema, él me preguntó que cómo me iba a financiar, dándome a entender que no había beca para mí, lo que implicó el tener que usar todos los ahorros que había juntado en Irlanda para estudiar el primer semestre aquí en Chile, lo cual sentí también como una gran injusticia. Ahora, puede que estos ejemplos que le he contado no se comparen con las experiencias que ustedes hayan vivido o quizás las que yo he experimentado como pastor y que ustedes ya conocen porque les he contado muchas veces. Pero debo decirte que aún la experiencia más dolorosa e injusta que hayas vivido no se compara en nada a lo que Jesús experimentó en su vida, ya que a diferencia nuestra, Él sí era realmente el único justo y lo trataron realmente de manera muy injusta, hasta quitarle la vida en una muerte cruel, en uno de los actos de mayor injusticia en todo el universo. Ahora, antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar, como es mi costumbre. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estoy convencido que Jesús es el único justo que puede librarme de mi propia injusticia? ¿Estoy convencido que Jesús es el único justo que puede librarme de mi propia injusticia? Oremos. Padre amado, primero que todo queremos pedirte perdón, Señor, porque sabemos que actuamos de manera injusta en cada momento de nuestras vidas, Señor, y que no siempre actuamos con la justicia que deberíamos, Señor. Padre amado, esta es un área en la cual al ver tu justicia, Señor, realmente nos sentimos tan pequeños y tan débiles, Padre. Por lo cual te queremos pedir hoy día, Señor, que tú nos puedas desafiar en esta área en la cual somos débiles, Señor. Y que podamos recordar, Señor, que tú eres el único justo que vino a morir por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser justificados por medio de tu muerte en la cruz. Padre amado, sé tú hablándonos a cada uno de nosotros en el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias impresas o sus aplicaciones bíblicas en el celular y busquen Marcos 14:53 en adelante. Y mientras lo hacen, quiero recordarles que la sección inmediatamente anterior a los versículos que veremos hoy, Jesús termina arrestado y abandonado por todos los suyos en el jardín de Getsemaní, lo cual ya había sido profetizado por Jesús mismo algunas secciones atrás en el Evangelio de Marcos. De hecho, Marcos se incluye dentro de los que arrancaron, dejando en el aire una pregunta para sus lectores. ¿Vas a abandonar tú también a Jesús en medio del sufrimiento? Por lo cual podemos anticipar el tono de los versos de hoy, partiendo con la sensación de angustia, abandono y traición de parte de los suyos, camino hacia su juicio y hacia su muerte. Ahora, si se fijan en Marcos 14, en los versículos 53 y 54, podemos ver cómo toda la jerarquía eclesiástica judía se reúne en pleno en una reunión extraordinaria, a última hora en la casa del sumo sacerdote, para terminar de una vez por todas con aquel que ellos consideraban un hereje y un falso maestro. Y Marcos nos deja muy clara su intención, de mostrar detalladamente que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, pero aquellos que deberían haberlo recibido lo habían rechazado. Aquellos que deberían haberle dado la bienvenida le estaban dando la espalda. Por eso el autor nos muestra también a Pedro, quien sigue a Jesús de lejos, lo que nos deja con la expectativa si él cumplirá su palabra de estar dispuesto a morir por él, defenderlo y nunca negarlo, como nos dijo en Marcos 14, 29 al 31. Por lo que no sé si pueden
sentir conmigo la tensión del momento y de cómo Marcos nos muestra cómo se armó rápidamente este juicio a puertas cerradas para probar de alguna manera que este hombre injusto debía morir, que es el veredicto que ellos ya habían decidido en sus corazones y que no estaban dispuestos a cambiarlo. Por eso buscan cumplir con la formalidad de un juicio religioso, pero en esta quebrantan la ley de diferentes maneras con el objetivo de condenar y matar a Jesús antes de las fiestas, como un escarmiento quizás a los futuros maestros que se puedan levantar, falsos maestros que se puedan levantar. Por eso Marcos nos quiere explicitar las verdaderas motivaciones detrás de este juicio injusto a Jesús, enfatizando la gran injusticia que trajo justicia a los injustos. Y espero que puedan recordar como resumen de esta sección esta frase: la gran injusticia que trajo justicia a los injustos. Esto se explica en los versículos 55 y 56 que dicen: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces podemos ver cómo los líderes religiosos estaban tratando por todos los medios posibles de conseguir algo que les permitiera condenar a Jesús sin ni siquiera preguntarse si él en verdad era quien decía ser y si todo lo que él hizo estaba realmente en las Escrituras. Ellos, pese a que criticaban a los discípulos de Jesús de no seguir las tradiciones, estaban dispuestos a quebrar sus propias leyes para hacer un rápido e injusto juicio y así entregar a Jesús a Pilatos para que él lo crucificara antes del sábado. Pero no lograban conseguir que dos testigos se pusieran de acuerdo como la ley lo exigía, ni tampoco que sus mentiras lograran realmente condenarlo. Además, Marcos nos explicita que Jesús no respondía a los cargos que le presentaban, para que así se cumpliese la profecía escrita por el profeta Isaías 600 años antes de que Jesús naciera. En Isaías 53:7 que dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Entonces, frente a la desesperación del momento y a la cantidad de testimonios falsos y declaraciones incongruentes entre sí que se seguían acumulando, que presentaban esta farsa de juicio, es entonces el sumo sacerdote quien toma finalmente la palabra para ver si logra que Jesús confiese alguna de las acusaciones o cometa lo que ellos consideraban una blasfemia. Frente a lo cual Jesús responde lo justo y necesario según el contexto en el que estaba, no para defenderse de falsas acusaciones, sino para reafirmar su identidad, declarando abiertamente quién era, lo cual podemos ver en los versículos 60 al 62, que dice: poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces vemos que frente a tal declaración de Jesús, en la cual él no solo se adjudica el nombre sagrado de Dios, el yo soy, que traducimos generalmente como Yahvé o Jehová, sino que además se adjudica la profecía de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, donde el Cristo o Rey mesiánico descrito en la profecía como un hijo del hombre, recibiría el poder de Dios Padre para juzgar y gobernar las naciones. Por esa respuesta blasfema a los ojos de los espectadores es que todos comienzan a golpearlo, escupirle y condenarle, pero no sin que Jesús les recordara que llegará el momento en que los papeles se van a invertir y él volverá a juzgar a todos los que no lo reconocieron como el rey y no estuvieron de acuerdo en aceptar la justicia que él trajo por medio de su muerte y su resurrección. Al ser el único justo capaz de satisfacer el sacrificio perfecto que esto ameritaba. Entonces Marcos prepara todo el escenario para hacernos evidente la gran injusticia que traería justicia a los injustos.
Ahora, hasta este momento sabemos que los líderes religiosos estaban buscando el momento para condenarlo, por lo que no debería sorprendernos la actitud que ellos tienen frente a Jesús, ya que eso es lo que uno esperaría de los opositores o sus enemigos. Pero Marcos nos había generado la expectación al principio de qué es lo que pasaría con Pedro, quien había prometido que no lo negaría y que estaría dispuesto a morir por él. Por lo que queda la pregunta en el aire: ¿actuaría Pedro con verdadera justicia en esta circunstancia? Y la primera pista que nos dio el evangelista es que Pedro está mirando esta situación desde lejos y que pudiendo levantarse para defender a Jesús de las falsas acusaciones no lo hace. ¿Y cuántas veces nosotros negamos a Jesús permaneciendo en silencio cuando deberíamos hablar para defenderlo? Sabiendo que claramente nuestro silencio no es como el de Jesús, ya que cuando nosotros enfrentamos una injusticia en nuestra contra, generalmente levantamos rápidamente la voz, pero cuando se trata de defender a Jesús, en general nos puede invadir la cobardía, el temor e incluso la indiferencia, y terminamos no levantando la voz para defenderlo a Él de tantas falsas acusaciones que se hacen en la actualidad, aún en medio de círculos tan cercanos como los familiares, laborales, educativos, recreacionales, etc. Ahora, las siguientes pistas son más que evidentes, ya que cuando Pedro es reconocido como uno de los seguidores de Jesús, vemos que él lo va a negar 3 veces antes que cante el gallo por segunda vez, tal como fue anunciado previamente por Jesús. Primero en el versículo 68 de Marcos 14, vemos que él responde diciendo: pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando, y salió fuera a la entrada. Luego en el versículo 70 nos dice que Pedro lo vuelve a negar ya en un grupo más amplio que lo comenzó a acusar, donde finalmente en el versículo 71 Marcos nos dice que él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que habla, le juró. En resumen, Pedro responde 3 veces diciendo: no sé de lo que hablan, no lo conozco, no pertenezco a él. Incluso llegó a maldecir y jurar en su contra, lo que me lleva nuevamente a preguntarme cuántas veces nosotros reaccionamos de la misma manera frente a los demás. Nos alejamos de Jesús, hacemos como que no sabemos de lo que estaban hablando para no intervenir, o nos excusamos con la excusa de que no conocemos lo suficiente ni a Él ni las Escrituras, frente a lo cual terminamos actuando más como este mundo del cual Jesús nos libró que con el carácter de Cristo, donde incluso frente a ciertas circunstancias muy puntuales de dolor y sufrimiento podríamos llegar a hablar mal de Dios o pensar mal de sus intenciones, lo cual es cierto especialmente en medio de todo lo que estamos viviendo. Por lo tanto, Marcos estaría afirmando lo mismo que el apóstol Pablo, que dice en Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo que Marcos nos quiere dejar en claro que ni las autoridades romanas, ni los líderes religiosos de la época, ni los discípulos de Jesús, ni aún Pedro es considerado justo a los ojos de Dios, ya que si no fuera por la mayor obra de justicia y misericordia realizada por Jesucristo en la cruz, con la cual todos aquellos que somos injustos por naturaleza, al no tener una correcta relación con Dios, por nuestra rebelión, podamos finalmente ser justificados por Él, para así recibir su justicia y poder para restablecer esta relación que teníamos quebrada con Dios por causa de nuestro pecado y nuestra propia injusticia, y así ser parte de su reino eterno por medio de la fe, a través de la gran injusticia que trajo justicia a los injustos. Ahora sabemos que Pedro, aunque trató de impedir que Cristo fuera a la cruz, y aunque no pudo velar en los momentos más agónicos de Jesús previo a su arresto, y más aún, aunque 3 veces lo negó en medio de su juicio eclesiástico antes de que cantara el gallo por segunda vez, Marcos muestra que sus lágrimas finales en el versículo 72 reflejan un corazón arrepentido delante del Señor, lo cual es reafirmado por el apóstol Juan cuando nos cuenta que Jesús lo restaura después de su resurrección, preguntándole 3 veces si lo amaba, frente a lo cual Pedro responde 3 veces que sí. Esto está en Juan capítulo 21, versículos 15 al 16. Y qué tremenda esperanza para nosotros saber que pese a todo lo que Pedro se equivocó, finalmente se arrepintió y terminó siendo uno de los grandes pilares de la fe. Pero en la sección del día de hoy, Marcos nos muestra el contraste entre Jesús diciendo yo soy,
versus Pedro diciendo no soy, donde Jesús se define como el Mesías esperado, mientras que Pedro niega al rey el cual le juró lealtad absoluta. Todo cual debería desafiarnos fuertemente a nosotros, ya que muchas veces hemos hecho lo mismo con nuestras palabras, nuestros hechos o pensamientos. Por eso era necesario que el justo Jesucristo muera injustamente sin merecerlo, para traer justicia o salvación a los injustos que éramos todos nosotros. Déjenme repetir esa frase. Por eso era necesario que el justo Jesucristo muera injustamente sin merecerlo, para traer justicia o salvación a los injustos que éramos todos nosotros. Ahora, si continuamos con la historia, veremos en el capítulo 15 de Marcos que comienza con Jesús enfrentando un nuevo juicio, pero ahora frente a las autoridades romanas, específicamente ante Pilato, quien era conocido por buscar mantener buenas relaciones con la capital romana y mantener el orden en su provincia a cualquier costo. Entonces el versículo 1 comienza diciéndonos que a la mañana siguiente los líderes religiosos se pusieron por fin todos de acuerdo para llevar a Jesús ante Pilato y acusarlo, pidiéndole a Pilato que lo ejecutara antes de que fuera el día de reposo marcado por la primera estrella de ese viernes. Y este nuevo juicio vuelve a enfatizar nuevamente la gran injusticia que trajo justicia a los injustos, donde nuevamente Jesús no responderá defensivamente a las acusaciones, sino que solo hablará cuando le preguntan acerca de su identidad, como veremos en Marcos 15, versículos 2 al 5, que dice: ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, le respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Entonces Marcos nos recalca que la única preocupación de Pilatos no son las acusaciones falsas de los líderes religiosos, que él entiende que son por envidia, sino que Jesús llegue a proclamarse rey de todo y por ende se alce contra él o el César, alterando el orden público. Por eso Jesús le responde a la pregunta acerca de si él es el rey de los judíos, de una manera quizás retórica, como diciendo sí, pero no de la manera que tú piensas. Por eso Pilatos deja la decisión en las manos de la gente, que estaba a la espera que él liberara un prisionero como era su costumbre durante las fiestas. Pilatos probablemente pensaba que ellos escogerían a Jesús y no al ladrón y homicida llamado Barrabás, ya que sabía que los líderes religiosos lo habían entregado por envidia y quizás no porque hubiera razones justas para acusarlo. Pero sabemos que la gente incitada por sus líderes religiosos, en vez de optar por el rey de los judíos, el Mesías esperado, el Salvador anunciado, que solo vino a traer sanidad, salvación y justicia a tantas personas, vemos que finalmente ellos optaron por un homicida revolucionario, mostrándonos nuevamente la gran injusticia que traería justicia a los injustos. Donde en este acto quizás involuntario de Pilatos, Jesús nos muestra lo que realmente pasa en la cruz, es decir, la doctrina de la sustitución, donde Jesús literalmente toma el lugar de Barrabás, muriendo injustamente por aquel que no lo merecía, para traer salvación a todos aquellos que nunca podrán haber alcanzado la justicia, nunca podrían haber alcanzado la justicia o salvación por ellos mismos. Qué tremenda contradicción, pero qué grandiosa es la gracia de Dios, con la cual Cristo toma nuestro lugar para alcanzar nuestro perdón. Él estuvo dispuesto a alcanzarlo voluntariamente por nosotros, al morir en la cruz injustamente, para darnos su justicia y no el pago de nuestra injusticia, que es la muerte eterna. Y esto queda más que claro en los últimos versículos del día de hoy, en Marcos 15, versículos 12 al 15, que dice: ¿Y qué voy a hacer con él que ustedes llaman el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Crucifícale, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: crucifícalo. Y como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Entonces vemos cómo Marcos nos ha dejado en claro la gran injusticia que trajo justicia a los injustos, ya que sin haber razones reales o crímenes verdaderos que Jesús haya cometido, la gente prefirió optar por un injusto asesino en vez de por el único justo y verdadero Dios,
lo cual no es muy diferente a la realidad actual, donde por un lado tenemos muchas personas que se consideran justas en esta vida, pero que no están dispuestas a reconocer la justicia que solo Dios nos puede dar, como por ejemplo todos aquellos que sienten que por sus buenas obras inclinarán la balanza en el juicio final, o aquellos que debido a su conocimiento intelectual o posición social o religiosa se creen superiores. Pero la Biblia nos enfatiza que sin esta justicia encarnada en Jesús, nunca podremos optar por la vida eterna. Por otro lado, tenemos personas que se saben injustas, pero no están dispuestas a dejar sus injusticias para entregar su vida por completo al único justo que puede transformar sus vidas totalmente. Por ejemplo, me refiero a todos aquellos que dicen que prefieren vivir su vida a concho y que al final se acercarán a Dios o a la iglesia. Pero Jesús no juega la ruleta, y ninguno de ellos sabe cuándo llegará su final, para pensar en poder realizar algo tan ingenuo como eso. Por lo que necesitamos la justicia de Dios, la cual nos asegura que aquellos que por fe nos unamos a Él, seremos justificados delante del Padre y vindicados de cualquier injusticia que hayamos recibido, que no haya recibido, su perfecta condenación en este mundo, prometiendo que la justicia final puede que tarde, pero llegará. Entonces este relato nos asegura que todos aquellos que hayan muerto injustamente por la fe serán vindicados y recibirán su justicia final al final de los días, ya que todos aquellos que hayan sido justificados por Jesús serán salvos, pero aquellos que no recibirán la consecuencia final de su falta de justicia, que es la muerte eterna. Por eso, mientras aún haya tiempo, necesitamos tomarnos de la mano del único que es realmente justo y que se ofreció para pagar nuestras injusticias, para así darnos lo que no merecemos, por lo que jamás podríamos alcanzar por nuestra propia justicia, la salvación. Esas son las buenas noticias que nos trae el Evangelio de Marcos. Esas son las buenas noticias que queremos compartir aún en medio de todo lo que estamos viviendo, para que muchas personas puedan conocer, atesorar y servir a Jesús, que es nuestro único tesoro, que es el lema de nuestra iglesia. En conclusión, vemos que era necesario que el único realmente justo, Jesucristo, muriera injustamente sin merecerlo, para traer justicia y reconciliación a los injustos que éramos todos nosotros. Termino entonces con la pregunta que comencé. ¿Estoy convencido que Jesús es el único justo que puede librarme de mi propia injusticia? ¿Estoy convencido que Jesús es el único justo que puede librarme de mi propia injusticia? Gracias, Señor, por este culto del día de hoy, y vamos a ir a la bendición final. Salgamos al mundo en paz, tengamos buen ánimo, retengamos firmemente lo bueno, no paguemos a nadie mal por mal, fortalezcamos a los desanimados, sostengamos a los débiles, ayudemos a los afligidos, honremos a todos, amemos y sirvamos al Señor, regocijándonos en el poder del Espíritu Santo, y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea sobre nosotros y more con nosotros por siempre. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros ahora y siempre. Querida comunidad, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Saludos virtuales para todos. Salúdense entre ustedes y nos vemos el próximo domingo en nuestro culto virtual de Cantagallo. Gracias. Buena semana. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentre
y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Oh, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré